Hola, me presento. Mi nombre es Tatiana Quevedo, coordinadora de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. En nombre de todo el equipo del museo y la Uniminuto, queremos saludar a los organizadores del Seminario Internacional sobre Educación, Accesibilidad Cultural, Experiencias, Prácticas Investigativas, Democratización y Transformación del Arte, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile, el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo MAM de Brasil, la Universidad Minuto de Dios, sede Bogotá Sur, Colombia, y la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas. Queremos agradecer la invitación a participar y ser parte de la organización de este seminario, a ustedes los interesados por hacer parte de esta conversación y a las comunidades que hacen esto posible. Para nosotros es un placer y un honor compartir con ustedes los procesos que ha desarrollado el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, de ahora en adelante MAC, y conversar en torno a los aprendizajes, reflexiones y retos que surgen a partir de la implementación de estrategias educativas accesibles. Para iniciar, me gustaría comentar un poco y recordar cómo los museos de arte, por más de un siglo, se encargaron de segregar sistemáticamente a una gran parte de la población al cimentar sus discursos curatoriales y museográficos bajo la premisa de privilegiar el sentido de la vista y el conocimiento enciclopédico. Dichas acciones permitieron darle una voz hegemónica a la élite sociocultural en el discurso museal, a tal grado que la construcción de experiencias estéticas meramente visuales se volvieron excluyentes en términos sociales e instauraron el imaginario colectivo de la idea de concebir los entornos museológicos y en específico de arte como lugares excluyentes. Por consiguiente, y entendiendo esta carga simbólica que pesa sobre los hombros de los museos de arte, es que hoy queremos compartir con ustedes esta presentación que he nombrado Codiseños posibles para una reconciliación entre los ciudadanos, los sentidos y el museo de arte. Recordando que tenemos una gran herencia de exclusión que entre juntos debemos contribuir a ir cerrando poco a poco. Y el MAC es un ejemplo de ello. Este museo, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, nace en 1966 por iniciativa del padre Rafael García Herreros, que busca y tiene como fin permitir el acceso al arte a las comunidades que habitualmente no accedían a él. Esto en los 60, hoy en día se une a los postulados de la nueva museología y la museología social, que en la actualidad reta a los museos a girar sus discursos y centrar sus esfuerzos para convertirse en espacios cada vez más incluyentes y multisensoriales en beneficio de la ciudadanía en general, al reconocer que es la comunidad el epicentro del museo y no las colecciones y el discurso de las esferas de poder, donde tradicionalmente se da privilegio al sentido de la vista. En consecuencia con lo anterior, desde el MAC, el diseño de experiencias educativas surgen luego de reflexionar sobre este gran legado y pensar que teníamos una responsabilidad de hacer ejercicios incluyentes, sin olvidar que al presente gran número de la población con discapacidad sigue siendo excluida de estos entornos museales y artísticos al no permitirles su participación plena. Por ello entendemos que es responsabilidad también de los museos pensar en procesos de codiseño para, junto con la población con discapacidad,
permitir que se inicie un proceso en el cual podamos lograr hacer de los museos lugares de encuentros ciudadanos incluyentes. En esto, el MAC ha tenido un ejercicio de transformación a partir del 2015, lo cual, como lo dice nuestro director, entre prueba y error, hemos ido identificando cuáles pueden ser las mejores rutas posibles para contribuir a que el encuentro en el Museo del Arte permita una reconciliación entre las comunidades que habitualmente han sido excluidas de esos entornos, los museos, la ciudadanía y el arte. Por eso, como lo nombramos anteriormente, creemos que los procesos de codiseño y esta premisa surge luego de reconocer y aprender el lema de las personas con discapacidad, nada para nosotros sin nosotros, esta gran bandera que izan ellos, empezamos a identificar que debía ser el codiseño el eje transversal en los procesos y experiencias educativas que el museo iba a pensar en clave incluyente. Para eso entonces hoy les voy a compartir un poco estas experiencias, cómo fue el proceso de co-creación, qué aprendimos y cuáles son los retos que actualmente tenemos como museo. De manera muy consciente, el MAC inicia todos sus procesos de accesibilidad e inclusión específicamente en el 2015, cuando como museo nos unimos a las sinergias colectivas que empezaron a tomar mucha fuerza en Colombia en términos de accesibilidad e inclusión en entornos culturales y educativos. Sumado a esto, también como museo buscábamos dar respuesta a las necesidades de la población con discapacidad de Uniminuto, institución educativa a la que pertenecemos, y a los públicos que visitaban el museo. Por eso en este año, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, se generó el proyecto Cultura y Contemporaneidad Incluyente para la Discapacidad. Aquí podemos encontrar las memorias de este proyecto en nuestro portal virtual, en donde en esta primera fase se comprendió una etapa de reconocimiento, ya que los procesos de accesibilidad e inclusión eran nuevos para el museo. Por eso, lo primero que se hizo fueron talleres teórico-prácticos para sensibilizar al equipo interno del MAC alrededor de la discapacidad visual, auditiva, cognitiva y física, de la mano con las comunidades beneficiarias e instituciones aliadas. Aquí se implementaron estrategias incluyentes para el fortalecimiento, como lo vemos acá en las imágenes, espacial y condiciones de acceso del museo. Como muchos otros museos, nosotros también empezamos por el acceso físico a las instalaciones. Y estas acciones que aún seguimos mejorando fue lo primero que se hizo en un primer momento. Luego de ver los resultados de este proyecto del 2015, hicimos un pare para analizar qué era lo que habíamos hecho y nos dimos cuenta que nuestros esfuerzos se habían concentrado en permitir una accesibilidad física y brindar formatos alternativos de comunicación para facilitar el acceso a la información general del museo. Pero esto, en términos educativos, realmente no era suficiente para generar experiencias significativas con los públicos y permitir un acceso emocional al museo, a sus exposiciones y su patrimonio. Por eso esta fase de autoevaluación nos permite identificar también que los primeros encuentros ciudadanos con comunidad se habían brindado bajo un modelo que dividía a los públicos por discapacidades. Entonces aquí lo que hicimos en el 2015 fue parar
y tomar una decisión de dar un giro conceptual a partir de la pregunta: ¿es posible generar iniciativas que beneficien los sentidos de la ciudadanía en general sin importar su condición? Y es entonces cuando iniciamos un camino de entablar puentes con las comunidades y brindar herramientas de mediación y estrategias para la interpretación de las exposiciones temporales del museo, las lógicas del MAC, su historia y su patrimonio artístico, por medio de pensar en el diseño de experiencias que permitieran la estimulación multisensorial en beneficio de los sentidos de los ciudadanos y que no solo estuviera dirigido a los procesos de accesibilidad física o a un segmento específico de la población. Aquí el gran aprendizaje de este año, que fue el 2015, fue que no podíamos fraccionar a la población, que era como veníamos trabajando, y que no solo nos podríamos concentrar en la accesibilidad física, porque eso era una meta que ya se había alcanzado, y la inclusión es un proceso que hay que dar continuidad. Por eso, explorando estas posibilidades de mejoras y delimitando el contexto y la realidad realmente con la que cuenta el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y sus recursos, se evidenció que teníamos la oportunidad de trabajar con artistas vivos y propiciar encuentros entre los artistas, la comunidad, y tener unas experiencias más sensoriales dentro del museo. Luego de este análisis en el 2015, lo primero que hicimos fue un proyecto que nombramos ¿A qué suena el MAC? ¿A qué suenas tú? Este proyecto fue una pista de audio para explorar el museo reproducida en el sistema integrado de sonido del MAC, donde de la mano con Miriam Tejero, que es estudiante de la Uniminuto con discapacidad visual, voluntarias también de la Universidad Alejandra Rodríguez y Alejandra Sánchez, desarrollamos esta pista sonora en codiseño entre las pasantes voluntarias, Miriam con discapacidad visual y el área educativa del museo. En este proceso de codiseño descubrimos que como museo teníamos que soltar la idea de que la réplica de una obra de arte permitía una experiencia plena en el museo. Y también reconocer que el braille no era la solución a los procesos de accesibilidad e inclusión en un museo, y que si bien podría propiciar una experiencia áptica, no era suficiente para generar una experiencia significativa. Por esto, con esta pista de audio que tenía también un recorrido corporal, espacial, térmico y gustativo, exploramos otros sentidos fuera de los que habitualmente estamos acostumbrados a tener en los desarrollos de talleres o encuentros ciudadanos. Aquí entonces eh, exploramos los sentidos del equilibrio, la kinestesia, la sinestesia, y nos permitimos tener un encuentro ciudadano en donde la visión ya no iba a ser el eje fundamental, pero tampoco los ejercicios meramente ápticos de tocar una réplica del museo. Entonces este fue el primer aprendizaje: soltar la réplica y soltar la idea de que el braille era la solución a nuestros procesos de inclusión. Sumado a esto, y recordando que tenemos la ventaja de poder trabajar con artista vivo, en este caso puntual se tuvo la oportunidad de que Gris One, un artista del arte urbano, pudiera entrar en relación con Juan Pablo Coronado, pasante en el área de educación del Museo con Discapacidad Visual, y junto con Iván Cano, el montajista del MAC,
se pusieron la tarea y el reto de pensar cómo podrían hacer un mural más accesible e incluyente. Y gracias al apoyo de Juan Paulo, de la comunidad ciega, entre Juan Pablo y Gris, decidieron que querían llevar el braille al muro. Este fue un muro temporal que tuvo el museo, pero más allá de que fuera un texto en braille, es que la obra de este artista tenía que ver con la reflexión, con las esferas y con los volúmenes circulares. Entonces aquí el texto en braille cobra otro sentido, donde contribuye también a reforzar el discurso del artista, pero permitir el acceso a las comunidades con o sin discapacidad visual a un elemento como en braille y ponerlo a otro nivel. Aquí lo que aprendimos en el ejercicio de codiseño es que buscar estos encuentros era simplemente que el museo propiciara el diálogo entre Juan Pablo con discapacidad visual y el artista. Y era simplemente ponerlos en contacto para que ellos juntos, a partir de una conversación, surgió de manera espontánea hacer este ejercicio mural. Y ese fue el gran aprendizaje de codiseño. A veces como museo simplemente tenemos que ser el puente y no el fin, y más un medio y un vaso comunicante entre las comunidades, o por qué no entre el artista y los públicos o las comunidades que visitan los museos. Aquí entonces estábamos de pronto, podríamos decirlo, contentos con estos ejercicios que teníamos de exploración sonora, de haber soltado un poco la réplica, de hacer un ejercicio corporal y espacial por el museo, y realizamos un video que nos permitía contar un poco la historia del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y creímos suficiente que con la subtitulación y el audio del video, las comunidades con discapacidad visual pues se podían hacer un imaginario del museo. Y aquí es nuevamente cuando la comunidad nos enseña, y viene también Juan Pablo a recordar que si bien podría tener el video, audio, no era suficiente para hacerse una idea o construir un imaginario en la mente sobre el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Entonces aquí lo que hicimos fue junto con Juan Pablo, y nuevamente resalto el apoyo de los voluntarios, en este caso Jefferson Álvarez, Edwin Cárdenas, Cristian Muñoz, Elber Ramírez, Santiago Pulido, Nicolás Ramos y Daniel Padilla. Entre juntos decidieron, liderados por Juan Pablo con discapacidad visual, crear un rap para que tanto la comunidad con o sin discapacidad visual pudiera hacerse un mejor imaginario del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Aquí el gran aprendizaje era no olvidar que en los procesos de inclusión, y si queremos brindar un servicio educativo incluyente, no podemos olvidar trabajar de la mano con la comunidad. Entonces aquí se nos bajó un poco el ego de pensar que un video con audio y descripción ya era suficiente, y juntos con Juan Pablo creamos entonces el rap del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Aquí entonces también de la mano con el apoyo de Elber, que hace parte de la comunidad sorda, vamos a escuchar un poquito aquí el tema del museo.
no nos permite escucharlo en este momento. Está bien. Descubrimos que los procesos también eran importantes pensarlos para la comunidad sorda. Es algo muy lógico, pero muchas veces se nos olvidan los museos y tenemos que recordar a partir del error. Entonces aquí, junto con Elber, que es el que vemos en pantalla, que hace parte de la comunidad sorda, y Juan Pablo, se buscó un video, una musicalización de la historia del museo que permitiera a las comunidades con discapacidad visual, auditiva y al público en general hacerse una gran idea de qué era el Museo de Arte Contemporáneo Bogotá. Entonces lo que aprendimos aquí era no olvidarnos de los procesos de codiseño y trabajar con la comunidad, porque habíamos sido un poco soberbios pensando que ya lo estábamos haciendo perfectamente bien. A esto entonces, si ustedes se dan cuenta en esta trayectoria, el museo por tradición, y es muy seguramente nos pasa a muchos, nos concentramos en generar procesos de accesibilidad para experiencias no visuales, recordando que es el sentido que más se ha privilegiado en los museos de arte. Pero estábamos dejando también de un lado a la comunidad con discapacidad auditiva, y aquí es cuando decidimos parar y recordar que era importante que el museo también brindara herramientas para la población sorda, pero como lo vimos anteriormente, no específicamente para un nicho poblacional, sino generar una experiencia o un contenido que permitiera el beneficio de la multisensorialidad para todos y todas los ciudadanos. Aquí entonces es que nace este proyecto que nombramos Señas al MAC, y fue la creación de una ruta para la interpretación del arte contemporáneo que le permitiera al público tener una experiencia no auditiva en el museo. Este proceso lo realizamos de la mano con Elber Ramírez, que hace parte de la comunidad sorda. También nos apoyó su hermano, el intérprete Nicolás Ramírez, y las pasantes Cindy Cifuentes y Laura Rojas. El gran aprendizaje de este proceso de codiseño de Señas al MAC es que realmente, y puedo decir que fue un descubrimiento porque no lo sabíamos, y nuevamente digo que puede ser muy lógico, pero no lo sabíamos, que era importante brindar herramientas para los recorridos autónomos de las comunidades con discapacidad. Y por eso desarrollamos esta ruta de interpretación para tener una experiencia no auditiva en el museo de manera autónoma, porque anteriormente lo que veníamos haciendo es que siempre tenía sí o sí que estar con alguna persona del equipo de educación. Entonces aquí, bajo esta gran lección aprendida, esta ruta de interpretación la nombramos experiencias no auditivas, para que cualquier persona que lo desee lo puede pedir en la entrada del museo y hacer este recorrido que está pensado para hacerlo de manera autónoma. Aquí llegamos que veníamos nuevamente con el ánimo arriba, pero decidimos hacer otro pare nuevamente y nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Es válido concebir al museo como un lugar de encuentro entre los ciudadanos, donde se contribuya a deconstruir y reconstruir los imaginarios en torno a la interacción entre las comunidades? Y de ser posible, ¿qué metodología social se necesitaría para llevar a cabo estas acciones? Entonces aquí permitimos dar un giro y pensar el museo como un lugar de encuentro ciudadano entre comunidades con o sin discapacidad visual, y entre juntos contribuir a de construir imaginarios colectivos entre las partes. Aquí podemos ver en esta foto de archivo el encuentro de dos ciudadanos, uno con discapacidad visual, otro sin discapacidad visual, que en el museo fue el momento para encontrarse y explorar juntos una exposición temporal
y tener un momento de encuentro y de intercambio de palabra e ir derrumbando esos imaginarios colectivos que tenemos del otro. Entonces, si bien, como ven, pasamos como de generar posibilidades, estrategias o contenidos a propiciar el encuentro ciudadano, que muy seguramente habitualmente no se puede dar. Pero aquí el énfasis no fue encontrarnos con las obras, sino fue encontrarnos de persona a persona, y por eso este ejercicio lo nombramos cita a ciegas. En este proceso contamos con el apoyo del Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego, quien nos permitió junto con ellos codiseñar esta experiencia y hacer esta magia de citar a las personas a una cita inesperada en el museo a ciegas, es decir, ninguno de los dos sabía qué iba a pasar en el museo y con quién se iba a encontrar, solo sabía que tenía una cita a ciegas con alguien y propiciar este encuentro ciudadano, donde nuevamente contamos, y perdón ser tan insistente, con el apoyo de pasantes y voluntarios como Juan Fernando Latorre, Harry Nicolaisen y David Llanos, que nos permitieron poder desarrollar este proceso de encuentro ciudadano. Y a partir de este codiseño con el Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego, aprendimos que no hay nada más significativo que encontrarse con otro ser humano en el museo. Y este fue el gran aprendizaje que tuvimos luego de hacer este pare y pensar como museo cómo podíamos contribuir a derrumbar y reconstruir imaginarios entre las comunidades. Aquí nuevamente hicimos otro pare. Y entonces me gustaría anunciar cómo el MAC, una vez va avanzando en los procesos de codiseño, va haciendo pares más frecuentes, porque es importante analizar qué se está haciendo bien, qué se puede ajustar y cómo podemos seguir creciendo en clave incluyente. Aquí entonces este pare nos hizo la siguiente pregunta y fue: ¿cómo generamos junto con la comunidad una accesibilidad emocional que trascienda la accesibilidad física? O recibir un servicio educativo de visita interpretada, visita taller o laboratorio experimental en el museo. La respuesta a esto fue un trabajo que se desarrolló con, perdón un segundo, ya. Este trabajo se nombró Nuestras Memorias y se desarrolló de la mano con pacientes con enfermedad de salud mental crónica que hacen parte de la Fundación Soplando Vida, y nuevamente la pasante Lorena Pineda. Este fue un ejercicio expositivo en donde durante un año se hicieron encuentros entre el museo y la fundación para hackearnos a nosotros mismos y hacer una exposición temporal a partir de los resultados de descubrir las memorias y los sistemas de patrimonio que son importantes para estos pacientes con enfermedad de salud mental crónica. Este proceso de co-creación se hizo de la mano con las personas de la Fundación Soplando Vida, con los usuarios también, y descubrimos que nos podíamos hackear a nosotros mismos y que las curadurías podrían ser flexibles y las podíamos intervenir con ejercicios de representación, en este caso de los pacientes con enfermedad de salud mental crónica en el museo. Aquí entonces descubrimos que la temporalidad y la capacidad de flexibilidad que podía tener un museo de arte contemporáneo en términos curatoriales, en donde esta comunidad generadora de contenido tuvo un espacio museográfico para intervenir al museo y por 3 horas montar una exposición relámpago que se llamó Nuestras Memorias, que fue mostrar el proceso y el resultado de los encuentros que tuvimos durante un año
con esta comunidad, donde se buscaba realmente poner en valor su patrimonio artístico o también personal o familiar y dar todo un contexto de poner en valor eso que los atravesaba en ese momento. Aquí también descubrimos cómo un museo que tradicionalmente es un lugar de validación, que no podemos olvidar ese gran también situación o contexto a la que se enfrenta un museo de arte contemporáneo, podía ser un espacio para propiciar encuentros entre las familias. Me explico. En esta fundación, los usuarios con enfermedad de salud mental crónica pues no viven con sus familiares y el haberlos invitado al museo, tanto a ellos como sus familiares, permitió que muchos se encontraran en una actividad donde habitualmente las familias no participan. Entonces utilizamos esta idea de museo como lugar hegemónico y le dimos la vuelta para propiciar el encuentro entre las familias y la comunidad y pacientes de salud mental crónico, y fue maravilloso porque muchos hace mucho tiempo no habían tenido un encuentro con sus familiares. Aquí, digamos que llegamos a un punto de éxtasis donde logramos hackearnos a nosotros mismos, hackear la curaduría, permitir un encuentro ciudadano, que fueran generadores de contenido, contribuir a sus procesos de autoestima, pero nuevamente recordamos que teníamos que hacer un pare. Y este pare nos hizo la siguiente pregunta y fue: ¿debemos seguir haciendo estos ejercicios solos o es mejor trabajar en colectivo? Y aquí nos dimos cuenta que un museo solo no puede contribuir a tener una gran transformación en los imaginarios de la ciudadanía. Y por eso decidimos iniciar un gran trabajo en red con varias instituciones museales que nos permitiera entre juntos transformar imaginarios y también permitirle enviar un mensaje a la comunidad con o sin discapacidad, que éramos espacios abiertos que permitía el diálogo multisensorial y el encuentro entre la ciudadanía, para vernos como un sistema. Si todo el sistema museológico y museal se transforma, más transformaciones tenemos con la ciudadanía. Pero si solo un museo lo hace y el otro no, vuelve nuevamente a recalcarse la idea de escenario excluyente. No quiere decir que el MAC sea el único que lo hace. De hecho, en Colombia hay muchos museos que iniciaron antes del MAC todo su proceso de accesibilidad e inclusión, con los cuales nos encanta trabajar de la mano porque creemos que en colectivo y es transformándonos de esta manera que podemos contribuir también a derrumbar imaginarios y que las comunidades que tradicionalmente han sido excluidas no se sigan autoexcluyendo. Por eso nace el proyecto Punto de Encuentro, en donde en este caso en específico trabajamos con el Museo Arqueológico, con el Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego y el MAC, e hicimos un intercambio patrimonial entre el patrimonio arqueológico y el patrimonio artístico, permitiendo una experiencia multisensorial dirigida a la comunidad con o sin discapacidad visual, y ese fue, digamos, el resultado de hacernos esta pregunta de trabajar en colectivo. Aquí la sinergia fue que el MAC fue al MUSA y el MUSA fue al MAC, y así desarrollamos los intercambios también con la comunidad. En este ejercicio de creación, con el que contamos nuevamente con el apoyo del Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego y su fisioterapeuta Mauricio León, nos permitió ampliar los imaginarios y recordar que las instituciones somos aliadas y que cooperar entre museos y permitirnos salir de nuestro territorio nos permite crecer y poner aún más en servicio estos espacios a la
ciudadanía. Aquí, digamos que estábamos muy satisfechos con lo que veníamos realizando, pasar de generar simplemente una rampa de acceso a ya un intercambio de experiencias entre comunidades y museos, pero teníamos que recordar nuevamente hacer el pare. Entonces el siguiente pare nos hace la siguiente pregunta y es: ¿por qué propiciar encuentros a una sola persona de una familia? ¿Y por qué no generar encuentros ciudadanos con las familias también, y que sea desde un inicio, desde la infancia, que recordemos que cualquier persona tiene derecho a acceder al arte y a la cultura desde el lugar o la condición en la que se encuentre? Aquí entonces la respuesta a esta pregunta fue el proyecto que se llama Arte Incluyente, donde gracias a la invitación de NC Arte a la feria de arte más, digamos, importante o tradicional que tiene Colombia, que se llama Arbo, junto con los voluntarios del MAC, decidimos desarrollar un encuentro para y dirigido a grupo familiar, donde se permitiera reconocer la importancia de los sentidos en las experiencias artísticas, con el fin de propiciar un encuentro en el que se pudiera reflexionar en familia sobre cómo todas las personas podían hacer parte del circuito artístico y tener una experiencia estética sin importar la realidad social o los sentidos con los que perciba el mundo. Y entonces aquí nació este proceso de arte incluyente, que ya no estaba dirigido solo a la comunidad con discapacidad visual, sino que cualquier persona que libremente estuviera en la feria participaba de este taller, y así en familia iniciar a desarticular los imaginarios que el circuito artístico es solo para un grupo poblacional, y los museos y el arte también. El gran aprendizaje de esta co-creación es que las familias quieren involucrarse en estos procesos. Simplemente muchas veces el rol del museo es poner el tema y propiciar la conversación, y la gente y la comunidad está muy interesada también en explorar nuevos lenguajes y permitir escenarios más tolerantes y más nobles para las nuevas generaciones. Aquí nuevamente estábamos muy contentos y recordar el pare tan necesario. En este caso ya estamos llegando a finales del 2019 y nos hicimos esta gran pregunta. Es deber también de las comunidades, en este caso con discapacidad, contribuir y propiciar encuentros o acercarse al museo. Aquí entonces, gracias también al apoyo de fisioterapeutas, del intercambio con las comunidades, como lo vimos anteriormente, del trabajo de codiseño con personas con discapacidad, recordando el lema "nada para nosotros y nosotros recordamos", que no podemos ser un museo asistencialista que propicia todo el encuentro, busca a la comunidad, la lleva al museo y no permite que ella también autónomamente se acerque a estos entornos museológicos. A esto entonces también descubrimos que lo que estábamos haciendo era un poco traducir las obras a una experiencia multisensorial, pero que también era importante que la comunidad con o sin discapacidad tuviera un momento de encuentro donde pudiera expresarse plásticamente y pudiera ser también generadora de contenido, y no solo recibir una traducción o un taller. La respuesta a esta pregunta fue el proyecto La Pared. La Pared fue un proyecto hecho entre el artista H, que viene de Ecuador, el Centro de la Habitación del Adulto Ciego y los voluntarios del MAC, donde buscamos relacionar de manera colectiva el significado emocional o gesto o el acto de salir a pintar en muro en la calle, y así tener un reconocimiento sonoro, corporal y de redes
de cuidado entre las comunidades, donde las personas que participaron en este taller, algunos con o sin discapacidad visual, tuvieron la oportunidad de ser generadores de contenido y entre juntos ser cómplices en un proceso de no recibir una traducción a una obra, sino también recordar que cualquier persona, uno, puede ser parte del circuito artístico y dos, tiene la capacidad de expresarse plásticamente. A esto, y ya para ir cerrando, porque ya estamos iniciando el 2020 en esta trayectoria, el pare no nos lo pusimos nosotros, sino nos puso la realidad de pandemia mundial. Y el discurso que, como vimos, acabamos de construir del museo como un lugar de encuentro ciudadano para reconocer las diferencias, para estar con el otro, para reconocer que cualquier persona, independientemente de su situación socioeconómica o los sentidos con los que percibe el mundo, podía ser parte del circuito artístico, se nos vino al piso el discurso, porque ya el museo no podía ser un lugar de encuentro ciudadano. Aquí, en términos de inclusión, como museo, tuvimos que volver a empezar, porque la virtualidad nos trajo otros retos. Lo bueno es que las comunidades en todo este proceso de codiseño nos habían enseñado que era con ellas. Y así, entre juntos, recordamos que lo importante era beneficiar los sentidos de toda la ciudadanía y hacerlo en red, junto con la comunidad y con otros pares museológicos. La respuesta a esto fue un ejercicio que nombramos entre compas y parceros, que lo hicimos en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de México y el MAC de Bogotá, y en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, donde este año el eje fundamental fue la inclusión. Aquí también recordamos que era la comunidad con discapacidad también la que nos enseñaba cómo generar los contenidos, y en este caso de manera virtual contamos con el apoyo de Jefferson Ramírez, comunicador social con discapacidad visual, que generó una serie de contenidos interactivos para el museo en clave incluyente, siendo uno de ellos este proyecto de podcast interactivo que se llama MAC Interactivo, perdón, la redundancia. Ya para cerrar y concluir, luego de este proceso de codiseño y de tantos pares, hoy me permití compartir con ustedes el detrás de escenas, lo que se ve detrás de una foto que puede ser muy linda para mostrar los logros que tiene un museo en términos de accesibilidad e inclusión, y recordar que realmente durante todo este recorrido que vimos desde el 2015 al 2019, en grosso modo, nos permite reconocer que el codiseño es un proceso y que se necesita constante reflexión, evaluación para poder seguir y no repetirnos, porque muchas veces al repetir ciertas cosas no nos permite la mejora. Recordar que el proceso de codiseño, aunque es más demorado que trabajar a puerta cerrada, es el proceso que nos permite ser coherentes con las premisas de accesibilidad e inclusión. Y a esto, luego de este proceso, hemos ganado empatía, confianza, aprender a trabajar en equipo, redescubrir los sentidos o aprender otros que no de pronto habíamos pasado por alto, y a saber que todo esto hace parte de una activación colectiva y que nos permitió destigmatizar y contribuir a subir las autoestimas colectivas
pero sobre todo aprendimos a ser tolerantes y a recordar que este trabajo no se hace individualmente y que no podemos ver a la comunidad con discapacidad como una población a la que debemos asistir, porque tanto ellos como museo somos corresponsables en los procesos de accesibilidad e inclusión, como lo acabamos de ver con estos ejemplos. A ello, luego de todos estos procesos, hoy en día podemos decir que buscamos, porque no somos perfectos, que la inclusión en el MAC no recaiga sobre la materialidad o específicamente hacer un énfasis solo al objeto artístico. De ahí la generación de réplicas táctiles y dispositivos de comunicación no son el fin de la inclusión en el museo, sino que realmente el codiseño de experiencias significativas es lo que buscamos hacer en todo momento. Recuerdo pues que estos son los ideales que buscamos realmente. Trabajar en red es una de nuestras grandes premisas y recordar que sin los voluntarios, los pasantes, los colaboradores, artistas, las instituciones, el equipo mismo del museo, la disposición de la Uniminuto y las familias que están detrás de cada una de las personas que visitan el museo, que colaboran, los procesos inclusivos no serían posibles. Para finalizar, también nos gustaría recordar que no hay excusas económicas para no pensar en clave inclusiva, y aquí es cuando podemos poner la creatividad al servicio social. Para el MAC, la población con discapacidad es parte de su comunidad y no es una cifra, razón por la cual no se deben y no deberíamos replicar modelos asistencialistas, porque la inclusión no es una responsabilidad exclusiva de las áreas educativas del museo, sino es un ejercicio de corresponsabilidad con la ciudadanía. Por eso le apostamos a trabajar junto de la mano con otros museos, instituciones, comunidades, artistas, entre otros, para buscar estas estrategias educativas que posibiliten la construcción de nuevos imaginarios en torno al arte contemporáneo y los museos. Porque la inclusión no es física, es emocional y no es para unos pocos nomás, es para beneficiar los sentidos de la ciudadanía. Es un proceso colectivo y, como lo hemos repetido, una corresponsabilidad de todos y todas, y por eso es un trabajo en red. Y así, ¿por qué no visualizar la utopía de derrumbar las barreras de exclusión y autoexclusión que tradicionalmente pusieron los museos y en específico de arte, y posibilitar mejores integraciones sociales que permitan esa reconciliación entre los ciudadanos, los sentidos y el museo de arte? Hoy la invitación es hacer un pare y que pensemos, ¿quién no accede actualmente o a quién excluimos de los procesos o los entornos en donde nos encontramos nosotros, seas museo o no? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? A esto recordamos que somos cómplices en los procesos de accesibilidad e inclusión. Hoy cuentan con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y una servidora. Muchas gracias por la escucha y seguimos en estos procesos y en la búsqueda de codiseños posibles para una reconciliación entre los ciudadanos, los sentidos y el Museo de Arte. Gracias nuevamente.